Comnenio fue un hombre cosmopolita y universal, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. La obra que le dio fama por toda Europa y que es considerada como la más importante es la Didáctica Magna. Su primera edición apareció en el año de 1630. Le dio importancia al estudio de las lenguas y creó una obra llamada Puerta Abierta a las Lenguas. Se le conoce como el padre de la pedagogía, ya que fue quien la estructuró como ciencia autónoma y estableció sus primeros principios fundamentales. En su obra Las Nuevas Realidades, Peter Drucker realza la posición de Comnenio como el inventor de libros de textos. Los grandes aportes realizados a la pedagogía, sus viajes por diferentes países de Europa, en muchos de ellos invitado por reyes y gobernadores, y la alta preparación y constancia de su labor de educar le valieron el título de Maestro de Naciones. Comnenio nació en un lugar llamado Moravia, ahora República Checa. Comnenio fue profesor y rector de las ciudades en Moravia hasta el inicio de la Guerra de los 30 años. Tuvo una influencia en la educación. Comnenio nos decía la importancia del poder de la educación para mejorar al hombre y a la sociedad. La educación es universal, debe tener orden y método, debe ser amena, el alumno debe ser el centro de atención. Para Comnenio, enseñar se debe a una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. Aportó ideas educativas basándose en tres métodos: comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era para mejorar la enseñanza para el alumno. Se inclinó a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno, asimismo la interacción, y con ello garantizar el éxito del aprendizaje. Comnenio dio inicio a los textos ilustrados para niños, con figuras de animales y acciones, graduados de fácil a difícil, haciendo que el alumno pudiera entender con mayor facilidad. Fue el primero que presentó una metodología de la educación basada en la unión de la pedagogía con la didáctica. Con este sistema quería dirigir la procesión moral e intelectual del alumno. Actualmente se desarrollan sistemas paidocéntricas, haciendo uso de diversos materiales para que el alumno se desenvuelva correctamente. Comnenio es muy conocido por sus contribuciones a las técnicas de enseñanza, que junto con sus principios educativos se desarrollan en su gran obra Didáctica Magna. En ella enseña cuál es su concepto de la enseñanza, que se resume en una frase suya: enseña todo a todo. Fue el primero en instruir lenguas tradicionales mediante el uso de pasajes de la misma y de la traducción correspondiente en la lengua moderna. Pero quizás su obra más personal sea El laberinto del mundo y El paraíso del corazón, una incisiva satírica social en la que propone que el filósofo debe refugiarse en el interior de sí mismo, en el que llama el paraíso del corazón. La Didáctica Magna se dividió en tres partes: didáctica general, didáctica espacial, organización escolar. La palabra didáctica proviene del griego, significa el arte de enseñar. Magna significa grande moralmente. Esta obra recoge el necesario método. Comnenio busca la sistematización de los procesos educativos. Se ocupa de las diferentes etapas del desarrollo educativo y repara por edades la educación con el fin de colocar los conocimientos en espiral. Habla de la globalidad de las unidades, aspecto que hoy en día aún se tiene muy en cuenta. Cada aprendizaje debe formar parte de otro o inducirlo. El autor es el primero en tener en cuenta al alumnado y sus necesidades.
Comenius menciona que cada alumno es diferente y no hay que menospreciar a ninguno. La didáctica general. En el vientre materno se prepara el cuerpo para ser habitado del alma. En la tierra, el alma se prepara para la vida eterna. Dios creó todo para dárselo al hombre. En ella, el hombre debe lograr fines secundarios: criatura racional, criatura señor de las criaturas y criatura a imagen y complacencia de su creador. Va a ser conocedor de todas las cosas, dueño de ellas y de sí mismo, y como fin tendrá la búsqueda de Dios. 2. Didáctica espacial. Comenius decía: el hombre es la criatura postrera, la más absoluta, la más excelente de todas las criaturas. Lo fundamental para el hombre es conocerse a sí mismo como una criatura de Dios que está hecho a su imagen y a su semejanza. Con esto nos da un panorama absoluto de lo dichosos que somos al encontrarnos en esta vida. Ahora cabe mencionar, no debemos aprenderlo, sino haberlo aprendido. Es decir, que todas las cosas sean siempre bien aprendidas por medio de un hábito y costumbre que nos lleva a mejorar siempre cada persona y como ser humano. Organización escolar. Comenzamos con la felicidad y sus fundamentos para poder enseñar a los adolescentes. Se inicia temprano, antes de la corrupción de la inteligencia. Se actúa con la debida preparación de los espíritus. Va de lo más fácil a lo más difícil. Se procede despacio con todo. No se obliga al entendimiento a algo que no le convenga. Siempre es por uno mismo. La cultura latina es y solo se educa a los hijos de los ricos, sino a todas las clases sociales. En su didáctica magna hace una reforma de la organización escolar. Distingue 4 escuelas muy parecidas a las actuales. 1. La escuela materna será la comparación a la guardería, que en un total llega hasta los 6 años. En esta, el autor dice que se debe enseñar las ciencias. La escuela elemental es el equivalente a la primaria, hasta sexto, que llega hasta los 12 años. En la época del autor era obligatoria, igual que en la actualidad. En ella se enseña una instrucción general y virtudes. Se cultiva la inteligencia, la memoria y la imaginación. Escuela latina o gimnasio. Lleva de los 12 a los 18 años, lo que nosotros actualmente llamamos secundaria. Sirve para preparar a los alumnos para estudiar estudios superiores. Cuando acaban esta escuela, los alumnos realizan un examen para comprobar quiénes son aptos para entrar a la academia. Hoy, la educación superior. La academia, hoy conocida como la educación universitaria, de los 18 a los 25 años, es muy parecida a la universidad. Lo único es que ahora hay carreras que no duran tanto tiempo y gente que no tarda tanto o que tarda más hasta los 25 años en aprobar. El Estado concebía becas como se hace ahora. Por último, Comenius introduce una innovación: el estudio de las mujeres, ya que ésta reconoce son tan o más inteligentes que los hombres. También incluye la educación para las mentes menos capacitadas, ya que estas son las que más ayuda necesitan para llegar, aunque sea aprender costumbres. Intenta que el estudio empiece en una cosa sencilla y esta te lleve a una más compleja. También intenta que la educación sea razonada, que los alumnos antes de preguntar reflexionen sobre ello. La educación debe llevarles a la libertad, el gozo de vivir y la dicha.